va a ocupar del descubrimiento y la verificación científica del delito y del delincuente. Se va a explicar científicamente cómo se ha llegado a producir el hecho delictivo. Entonces, el objeto de la criminalística va a ser la investigación técnica y científica de los hechos presuntamente delictivos. Va a identificar a los autores, que va a ser la persona que ha cometido el delito o la que presuntamente ha cometido el delito, las víctimas. Principalmente las víctimas va a identificar de cómo han muerto, etc. Involucrados van a ser los coautores, que algunos lo llaman, o los pacientes, o las personas que son involucradas, y los elementos usados, si va a matar, por ejemplo, o algo que tiene delito con un objeto muy importante, si ha sido con un arma de fuego, etc. También va a buscar reconstruir lo que son las maniobras o cómo se ha llevado a cabo el delito. Y para poder llevar a cabo la identificación del delincuente, etc., necesita sí o sí aportar pruebas. Este es básicamente el fin de la criminalística, poder reunir pruebas para poder explicar cómo se ha hecho el delito. Entonces, la criminalística va a explicar el dónde, cómo, cuándo y quién ha sido el que ha cometido el delito. Y la criminología, que es algo que tenemos que diferenciar muy bien estos dos conceptos, va a explicar el por qué se ha cometido el delito, para qué. Por ejemplo, el por qué, porque tenían una deuda, etc. O para qué, por ejemplo, hay algunos casos que llevan asesinatos, por ejemplo, algún tipo de personaje que es un político, entonces, para que no pueda dar instrucciones, para que no pueda hablar, etc., ¿verdad? Cuando están vestidos. Entonces, las disciplinas que va a estar integrado en la criminalística van a ser la papiloscopía, que va a ser el estudio de las huellas digitales del paciente, la balística, o de las huellas digitales implicado en el delito, la balística, que va a ser básicamente el estudio del tipo de arma que ha sido usado, la dirección en la cual ha sido disparada, etc. Documentología va a ser reunir todos los documentos para llenar de pruebas. Accidentología vial, básicamente estos son los hechos de tránsito para reconstruir el tema de todo lo que tiene que ver con hechos, accidentes de tránsito. Química legal, como su nombre lo dice, va a utilizar objetos químicos, va a integrar entre la química y o sea, va a integrar a la química como un elemento de investigación para nosotros, o sea, para que podamos ver quién es el autor. Planimetría, base todo esto lo hacen los arquitectos y es para ver cómo ha sido planeado el lugar de derecho, etc. Entomología forense, que esto se referencia al estudio de insectos o algún tipo de bicho que está relacionado con... A ver, planimetría de los arquitectos hacen. Sí, o sea, tenía entendido que es para ver el tema de la construcción del lugar. Y para eso necesitan un arquitecto. La planimetría se utiliza para poder determinar los triángulos del tamaño y los huesos. No es lo mismo una estructura ósea sepárica de varón y mujer, varía en cuanto a peso y la dimensión, lo mismo sucede en las mujeres, ¿no? Eso es la planimetría ósea. Entonces es para ver el tamaño de los huesos. Y la fotografía pericial, que esto igual tiene que, en el caso de la criminalística, siempre tiene que ir tomando evidencias fotográficas de todo lo que ha pasado, o sea, de todas las mujeres, que hay que les voy explicando. ¿Y la entomología qué se refiere? Bueno, busqué la palabra entomología forense, ya se referencia al estudio de los insectos, o sea, los insectos que van a aparecer en el cadáver de la mujer. O sea, yo creo que es para determinar el tiempo de evolución de la difusión del paciente. Hay una evolución cronológica, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, por ejemplo, el último va a aparecer en un cuerpo con relación que ya somos escuchados. La mosca no puede estar presente hasta antes de las 24 horas. La mosca verde ya está después de las 22 horas. Es así. Hay varios insectos que van a ser presentes mediante eso, que pueden depender del tiempo. Bueno,
Ahora vamos a hablar sobre la importancia de la celeridad del investigador. Bueno, la importancia del investigador en todo lo que es la criminología. El investigador va a ser el funcionario que va a investigar un hecho delictivo o el funcionario que va a tomar el primer contacto con el difunto, con la escena del hecho. Entonces, si nosotros vamos a ser, por ejemplo, el que va a tomar el primer contacto con la escena del hecho, nosotros tenemos que convocar inmediatamente a algún perito o algún técnico para que evalúen y analicen el tema de todo lo que ha pasado. Y tenemos que arbitrar los medios para evitar la alteración en la escena. O sea, tenemos que primero llamar a los expertos, ¿verdad? A los médicos, y también, no sé, cercar o gestionar de que no haya ninguna alteración, de que no haya personas si no hacen algún tipo de objeto que se encuentre ahí, o ropa, etc. Entonces, tenemos que evitar de que personas comunes entren al lugar. Entonces, la manera de actuar, primero obviamente va a ser llegar al lugar, acceso al lugar. Nosotros tenemos que llegar al lugar. Después va a ser la aseguración y la protección del lugar. Como les dije, hay que evitar de que lleguen muchas personas, de que no entre cualquier tipo de persona o algún tipo de sospechoso, etc. Precipitado. Sí, es el precipitado para, como las técnicas que necesitan unas citas amarillas. El estudio preliminar hay que hacer como, eso es como hacer una hipótesis de qué es lo que ha podido pasar, etc. Una descripción narrativa, tenemos que, de acuerdo al estudio preliminar, tenemos que hacer una narración de lo que nosotros creemos de lo que ha podido pasar. Después tenemos que realizar la fotografía, o sea, tenemos que tomar fotos de todo la escena. El relevamiento planimétrico, la evaluación de la evidencia, posteriormente la búsqueda detallada de otros indicios. Esto ya es más que todo recolectar más pruebas de todo lo que ha pasado. Recolección, registro, señalización y preservación de la evidencia, y al final de todo esto, todo, tenemos que dar una investigación final, o sea, como que, dar investigación final. Y para todo esto tenemos que evitar que haya destrucción, eso es lo principal, tenemos que evitar la destrucción de las pruebas, la desaparición y la desnaturalización de rastros e indicios dejados por los delincuentes o por las víctimas, porque pueden haber rastros, tanto sea de los delincuentes hacia las víctimas, y lo podemos encontrar eso en cualquier lugar, puede ser en la ropa de la víctima, podemos, quién sabe, encontrar el dedo del delincuente, que tal vez se ha tratado de proteger, etc. Entonces, o de defender. Entonces, tenemos que preservar todo eso. Los indicios que podemos encontrar en un hecho o en el lugar del delito van a ser huellas, manchas y otras cosas. Entre las huellas podemos encontrar huellas digitales, o sea, de los dedos, palmares, de la palma, plantares. Podemos encontrar pisadas, esto más que todo para ver el tema de los zapatos. Todo lo que tenga que ver pues puede ser una prueba para nosotros. Podemos encontrar muebles con los cuales han sido objetos para lastimar o para herir al paciente, dientes, uñas, podemos encontrar el cuerpo humano como tal, vehículos que han sido utilizados para el hecho delictivo, una fractura, una infracción, o sea, que haya un hueso por ahí, o balístico, o sea, rastros de uso de armas de fuego. Manchas, podemos encontrar cualquier tipo de fluido, que sea sangre, semen, orina, sudor, etc. Y entre varios podemos encontrar algún tipo de documentación, tal vez papel, o sea, tal vez el carnet del delincuente se le ha caído, cigarrillos, cualquier cosa, aparte de huellas y manchas. Ahora, el lugar del hecho va a ser el escenario en el cual se ha llevado a cabo el delito. Este lugar del hecho es un escenario sagrado que no debe ser violado por malos procedimientos. En este se encontrarán todas las evidencias que nos permitirán construir el hecho investigado. Hay una frase que me parece interesante en el libro, que es de Edmond Roca, que dice: el tiempo que pasa es la verdad que huye. O sea, mientras más tiempo nosotros permitamos de que, mientras más tardemos en esclarecer lo que ha pasado, vamos a estar más alejados de la realidad o de la verdad. Se hace más difícil. Entonces, el principio técnico del lugar del hecho, cuando nosotros lleguemos, tiene que ser tres cosas: no tocar nada, no pisar nada y no alterar nada, sin antes
documentar. O sea, no tenemos que tocar nada sin antes realizar fotografías, filmaciones, croquis o un acta, o sea, como que hacer un documento en el cual redactemos todo lo que estamos visualizando y obviamente eso tiene que ser la firma de los peritos, etc. Entonces, cualquier perito, cualquier fotógrafo, cualquier persona que esté en el lugar de la investigación, que esté como investigador, siempre tiene que estar con manos enmatadas. ¿Por qué? Porque si digamos la persona está sin guantes, es mucho más fácil de que sus huellas dactilares se queden impregnadas en las evidencias que podamos tener por ejemplo, en el cuerpo del paciente, etc. Y que esto nos haga confundir en el tema de la búsqueda del verdadero culpable. Entonces, las medidas, primero siempre es realizar documentación de todo lo que estamos haciendo, fotografías, etc. Prestar atención a elementos de entrada y salida. Aquí hace referencia a que tenemos que ver quiénes son las personas, o sea, sospechosos que entran o salen del lugar, o tal vez las cámaras, etc. Pensar y ponerse en el lugar del delincuente. Aquí es analizar, esto es más que todo psicológicamente, pensar cómo el delincuente piensa al momento de realizar el delito. O sea, básicamente es ponerse en los zapatos del delincuente para tratar de entender cómo se ha llevado a cabo todo y examinar cada elemento. Entonces, hay 4 frases que son interesantes. Primero que dice, el agresor se lleva la evidencia de la escena y de la víctima. O sea, el agresor puede agarrar cualquier cosa que ya lo haya dejado ahí, que sean las pruebas y se lo puede llevar. Otra cosa puede ser, el agresor deja evidencia en la escena y en la víctima. Esto se refiere a que el agresor puede dejar sus huellas dactilares, algún tipo de documentación, etc. La víctima se queda con rastros del agresor y escena. O sea, también tenemos que buscar las pruebas en la víctima, o sea, hay que buscar huellas, etc. Y la escena también nos puede dejar rastros de quién es el agresor y de quién es la víctima. Y ahora pasamos con el levantamiento de datos. Lo que es levantamiento del cadáver, primero tenemos que tener en cuenta que el levantamiento del cadáver no es un procedimiento que sea exclusivo del médico. Este va a ser una diligencia judicial y se tiene que tratar como tal. Para lograr, o sea, este proceso va a constar de un equipo, que vendrá siendo el fiscal, el técnico balístico, técnico de identificación, fotógrafo y médico forense. También tenemos que saber que el levantamiento del cadáver es el primer tiempo de lo que es la autopsia médico-legal y es una actuación procesal del equipo. Esto va a tener como objetivo comprobar que sea un cadáver como tal y que se puedan recoger posibles evidencias. Este procedimiento va a constar de lo que es establecer si la persona que se encontró el cadáver fue encontrado, establecer quién es la persona de quien se encontró el cadáver, observar si hay señales de lucha y si la postura y las lesiones externas que pueda presentar el cadáver. El levantamiento del cadáver es un requisito indispensable en lo que son las muertes sospechosas. Por ende, si el fiscal sospecha que puede ser un proceso criminal, él tiene que realizar todos los procedimientos para que se pueda tratar como una muerte sospechosa. Como dije anteriormente, el objetivo va a ser determinar la forma médico-legal de la muerte, efectuar el cronotanato-diagnóstico. Esto se refiere a la fecha y hora exacta de la muerte, la identificación del cadáver y la reconstrucción del suceso para saber por qué, cómo sucedió todo. Este procedimiento va a resolver el qué pasó, cómo pasó, cuándo, dónde y quién fue. El levantamiento de este proceso va a tener 3 etapas. Primero va a ser la descripción del escenario o se le conoce como la inspección del lugar de los hechos. Este tiene que ser fiel y con referencia a lugares o elementos permanentes que estén. Hay que prestar atención a lo que son los signos de violencia, de lucha, al desorden de muebles, existencia de evidencia o de armas. Lo que es la segunda etapa es la etapa de identificación. En este hay que establecer quién es la persona que se encontró el cadáver. Aquí tenemos 2 posibilidades. O puede ser de que la persona que encontró el cadáver identifique y dice es tal persona, o si no, sería ya llevarlo
llevarlo al amor para ser reconocido por las personas que están buscando familiares. La tercera etapa es el examen externo del cadáver. Esto va a ser la comprobación de la muerte. Esto puede ser a través del examen clínico y la revisión de los signos vitales. También hay que ver la posición, que vendría siendo la orientación y la posición del cadáver. Orientación nos referimos al eje cabezas-pies que tenga el cadáver en relación a los ejes cardinales. Y en la posición van a ser, puede estar en decúbito dorsal, en decúbito lateral, o pueden estar en posiciones mixtas que podrían ser en suspensión completa, diferentes posiciones en las que se puede encontrar el cadáver. En la vestimenta, en esto hay que describir las ropas y el estado de estas. Porque si hay presencia de violencia, o por ejemplo en un caso de violación que terminó en una muerte, la víctima va a tener las ropas rasgadas, puede tener presencia de sangre que lo vaya a presentar más adelante. Después también hay que ver el fenómeno cadavérico. Este va a ser evaluado por el médico y es a través de lo que es el cronotanatodiagnóstico, que vendría siendo, como se ve aquí, primero empieza con lo que es el cuerpo, una piel normal, por así decirlo, después se va hinchando, descomposición y así. Después hay que ver lo que es las descripciones de lesiones. Aquí hay que ver lesiones externas y ver si hay presencia de huellas de violencia desde cabeza hasta pies. La comprobación de la posición original del cadáver. Esto básicamente nos va a ayudar a ver si el cuerpo fue trasladado o si lo movieron del sitio original donde Posición. y la posición exacta. Y por último es el diagnóstico, que vendría siendo un examen externo que concluye con el diagnóstico presuntivo de la muerte. Esto lo vamos a ver más adelante. Y por último, lo que es la conclusión del levantamiento del cadáver. Como ya dije, el levantamiento del cadáver es un trabajo que se hace en equipo. Entonces, cuando el perito en fotografía y los que recogen huellas terminan su trabajo, otra vez el médico vuelve a entrar en la bola, así decirlo, y tiene que empezar a buscar datos que van tiene que empezar a buscar datos que pueden dar datos de la muerte y determinar la forma en la que sucedió, el mecanismo de la muerte, el lugar donde aparece el cuerpo, etc. Este examen tiene que ser preciso, minucioso, inmediato y carente de prejuicios. Además, se tiene que anotar todo lo que se ve, no se puede dejar nada al aire, por así decirlo, porque el médico forense que llega y investiga también después tiene que hacer un informe que tiene que estar en concordancia con lo que se ve. Y aquí, como lo dije anteriormente, si la muerte fue por un probable acto criminal, la autopsia debe ser obligatoria. En lo que es la identificación de las manchas de sangre, en las manchas de sangre, la sangre fresca va a ser de color rojo vivo y al caer en una superficie absorbente va a ir perdiendo su color y con el transcurso de lo que es el tiempo va tomando un color negruzco. Pero si la gota de sangre va a caer en una superficie no absorbente, esta se va a secar y se va a quedar en forma de escama brillante. También podemos encontrar manchas similares a la sangre. Aquí vamos a tener el tanino, que vendría siendo una sustancia encontrada en las frutas, y podemos tener el sudor mezclado con polvo, que va a tener una apariencia parecida a lo que es la sangre, y van a haber algunas manchas que cuando uno las ve no van a pensar que es sangre, pero al hacer el laboratorio se va a identificar que es sangre. Por ejemplo, cuando están las manchas de sangre marcadas. La sangre en las manos, hay que identificar si hay sangre en las manos por el hecho de que se puede encontrar rastros del agresor en la víctima, sangre en la ropa por lo mismo anterior, y podemos encontrar sangre cerca al occiso o sangre lejos del occiso. El occiso es la persona que fallaba. Entonces, si la sangre está cerca al occiso,
hay que ver si son objetos próximos como los muebles, paredes, pisos o áreas. Pero si está lejos del occiso, es más probable a que se debe de que el agresor trató de ocultar las pruebas, entonces como que si lo apuñalo me voy a otra parte y la cae la vuelta. A eso se refiere. Y aquí como se ve, la sangre cerca de superficie toma un color más parduzco, sangre seca en superficie no absorbente, vendría siendo el canino que parece sangre. Sangre en manos o uñas, sangre en ropas y las sangres cercanas o lejanas a los. Después, para tomar las muestras de sangre, como evidencia de sangre, tenemos que primero tenemos que saber que dónde se encuentra la sangre en sí. Entonces, si la sangre está en una superficie que va a ser lisa, se va a raspar y se va a recoger en una hoja de papel blanco. Si esta sangre está en una superficie absorbente de difícil transporte, como vendría siendo, en una alfombra que es difícil transportar, se corta la alfombra, la parte de la sangre y se deja un espacio para después compararla. Tenemos que tener en cuenta que no hay que transportar las muestras de sangre con cintas adhesivas, no hay que empacarlas, hay que empacarlas individualmente, no se puede mezclar evidencia, y si son elementos frágiles hay que retocarlas con frágil o en un lugar visible. Después vamos a tener lo que son las identificaciones de manchas de semen. Va a ser un requerimiento en lo que son los delitos sexuales. El semen va a tener un color característico que vendría siendo el grisáceo, y si este semen está sobre tela, se va a endurecer y se va a cartonar, y el tacto va a ser duro. El brillo, si el semen está en piel, se va a secar pero con un brillo característico. Las manchas semejantes al semen pueden ser las manchas de aceite o de albúmina, pero, ¿cómo se llama? La mancha de semen se va a confirmar siempre y cuando exista un espermatozoide completo en la muestra. Después tenemos cómo llevar la evidencia del semen, que tendría que prácticamente es igual a lo que es el procedimiento de la sangre, solamente que en lo del semen hay que tener cuidado, ya que los espermatozoides vendrían siendo células frágiles, por lo tanto hay que tener cuidado al transportarlos. La identificación del cabello. Cuando el médico forense ve al cadáver, si tiene que inspeccionar manos, uñas, pliegues en presencia de cabellos, puede ser cabellos del mismo agresor o de la misma persona, pero hay que identificar. En la inspección de armas, estas van a ser armas cortopunzantes y contundentes y se deben examinar en busca de pelos adheridos. Por ejemplo, si se dispara, pueden quedar cabellos en lo que es, pero es el mango, por así decirlo, cuando uno, por el mango, el gatillo, eso mismo. Ya, en la expresión del campo abierto, a esto se refiere si el cadáver fue encontrado en un lugar que sea abierto. Entonces, en el campo hay que investigar todos los posibles lugares de ingreso o por donde pudo haber entrado el agresor en busca de cabellos o evidencias que nos puedan ayudar. Si el cadáver si la muerte fue por un accidente de tránsito, hay que buscar en todo el vehículo. Por ejemplo, si la persona iba cruzando la calle y se pasa el auto, hay que buscarlo en el parachoque. En realidad es en todas partes donde pudo haber estado la persona en contacto con el auto. Y ya por último tenemos el traslado de cadáver en el carro. Esto se refiere a cuando el cuerpo fue trasladado. El carro hay que buscarlo normalmente es en la parte trasera donde llevan el cadáver. Entonces hay que buscar la identificación de cabellos, de sangre, etc. Y por último, las muestras deben ser enviadas en sobres o en tubos, como ya dije anteriormente, y debe estar, al menos en lo que es el pelo, debe estar en un lugar seco.
ya que si la muestra está húmeda puede generar hongo, entonces ya después no sirve la muestra. Y obviamente hay que rotularla, especificando el sitio exacto donde se encontró y evitar las cintas adhesivas. Ya, bueno, lo que es la cadena de custodias. Lo que es la cadena de custodias es un conjunto de procedimientos que van a permitir el seguimiento y control de la evidencia. Tiene el fin con el objetivo de garantizar la integridad, identidad y la preservación, seguridad de las muestras, ya que si la muestra tiene contacto con alguien que no sea del equipo, ya la muestra no sirve, ya estaría alterada. Y por último tenemos los métodos de identificación. Aquí tenemos que tener en cuenta que está la identidad y la identificación. La identidad es el modo de determinar la individualidad de las personas, o sea, es el conjunto de características que toda persona tiene por sí tal, por sí solas. Y la identificación es el proceso o el acto de reconocer si es una persona la misma que se supone o que se busca. Bueno, después tenemos la identificación policial, que aquí vamos a tener la antropometría. En 1840, Ketteler dice que no hay dos seres humanos que sean exactamente del mismo tamaño. Y ese mismo año Steven identifica criminales midiéndole la cabeza, orejas, pies y tórax, ya que estos son medidas que no van a cambiar cuando uno ya es adulto. Después tenemos la identificación policial según Bertillonage, que en 1870 Bertillon introduce el sistema para medir y registrar las dimensiones de ciertos segmentos del cuerpo. Como ya dije anteriormente, no van a cambiar. Entonces tenemos el esqueleto, que no va a cambiar después de los 20 años. La igualdad, que va a ser imposible hallar dos personas con huesos exactamente iguales. La mensura, que vendrían siendo las medidas tomadas con ayuda de instrumentos simples, y las medidas antropométricas, que vendrían siendo las medidas de la cabeza, del cuerpo y de los miembros. Y ya después el retrato hablado, que Bertillon también introduce el sistema del retrato hablado, donde se va a determinar el color, la morfología, determinaciones generales de la persona, marcas indelebles y las formas de la oreja. En París se introdujo el tema de la fotografía. Esta va a ser el estudio fotográfico, como lo ven aquí. El estudio Esto vendría siendo Bertillonage, que mide la cabeza, la fotografía, como ya dije anteriormente, y se va a introducir lo que es la dactiloscopía, que es la identificación por la huella digital, y lo que es la genética, que vendría siendo la determinación del perfil genético mediante el PCR, que va a detectar muestras de sangre, semen, pelos o genoma muscular. Hablando sobre lo que es la dactiloscopía. La dactiloscopía es la ciencia que va a estudiar o va a diferenciar principalmente a las personas a través de su huella, a través de la huella dactilar. La dactiloscopía se basa principalmente en tres fundamentos, el cual describió Francis Galton, que nos dice que se basa principalmente en la perenidad, la inmutabilidad y la variedad infinita. Cuando hablamos de perenidad, nos dice que las impresiones van a permanecer desde el sexto mes de vida hasta después de la muerte del paciente. Lo que cuando habla de inmutabilidad nos dice que las huellas dactilares no se van a alterar conforme pasa el tiempo, sino que estas van a seguir van a seguir igual. Y la variedad infinita nos dice que las huellas van a tener una variedad muy extensa, que no una huella no se va a parecer a otra. Ahora, si hablamos de los sistemas dactiloscópicos,
electrónicos, antes teníamos un sistema que era muy complejo y muy largo, pero apareció el perito Juan Bucetich, que implementó lo que es el sistema dactiloscópico Argentina, que lo hizo más sencillo, reduciendo lo que es una clasificación en solo 4 tipos principales, los cuales son el arco, la persigue interna, la persigue externa y lo que es el verticilo. Ahora, si hablamos del arco, principalmente es el patrón más simple que podemos encontrar. Las huellas van a ir lo que es de un lado a otro sin hacer ningún tipo de forma o bucle. Caso contrario, por lo que son las presillas, la presilla interna y externa, que son casi igual, solo que se diferencian en el lugar donde van a hacer el trazo. Porque en la presilla interna, las líneas van a formar un lazo, sale, forma un lazo y vuelve al mismo lugar, pero va a ir hacia el lado derecho, donde va a jugar. Mientras que la presilla interna es igual, es un lazo que se abre por el mismo lugar, pero va a ir hacia el lado izquierdo o al dedo meñique. Y por último tenemos lo que es el verticilo, que es el más complejo de todos, donde sale de un lugar y también sale de 2 lugares, a lo que nosotros conocemos como las deltas, que son estos son unas líneas que van a formar un tipo de triángulo. Lo que caracteriza a estos es que van a formar principalmente lo que es una espiral o un remolino. Y si hablamos de lo que es la topografía de una huella dactilar, esta se divide en 3, que es la sección basilar, la sección marginal y la sección nuclear. Cuando hablamos de la sección basilar, es la parte inferior de lo que es la huella dactilar, que esta se encuentra cerca de lo que es el pliegue de la articulación del dedo. Si hablamos de la sección marginal, esta es la que se encuentra por arriba. Esta comprende lo que es el margen de los dactilogramas y está constituido por crestas largas y continuas. Y por último, lo que es la región nuclear, que es la zona intermedia, como decirlo, es la más importante y aquí es donde se encuentran los patrones, como ya mencioné antes, de los arcos, las presillas internas, las presillas externas y también lo que es los verticilos. Y ahora, hablando de lo que son los puntos característicos, estos son los detalles que van a diferenciar a una persona de otra. Y se dice cuál es la literatura que debemos tener entre 10 a 15 de estos puntos para hacer una identificación legal. En tenemos lo que son 8 tipos de puntos, donde tenemos el punto, que es una expresión mínima de una cresta. Lo podemos ver acá. Tenemos también lo que es el islote, que es la porción de la cresta que comprende una extensión de 2 a 5 poros. Luego tenemos el extremo de línea, que el extremo de línea es una cresta que comienza dentro de la papilar y se pierde por uno de los mismos. La cortada, que es una cresta que comienza y termina dentro del área. La horquilla es una cresta que se divide en 2 y luego se vuelve a unir, como para ver acá. Luego la bifurcación es una cresta que se divide en 2. La bifurcación. Luego el encierro es una cresta que se abre para luego cerrarse, dejando un espacio en su interior. Y por último lo que es el empalme. El empalme son 2 crestas continuas que se van a unir formando un ángulo, como podemos ver acá. Ahora hablando de lo que son los tipos de rastro, ya esto para la identificación de la huella dactilar, tenemos 2 tipos de rastros, lo que son los rastros latentes y los rastros visibles. Que en resumen, los rastros latentes son los que no se pueden observar y necesitamos algún tipo de agente químico o físico para observarlos, mientras que los rastros visibles son fácilmente observables, como en este caso lo que son la sangre, las huellas de sangre o de tinta. Y ya como hablé, tenemos que usar también lo que son para la identificación de la huella dactilar, lo que son los reactivos. Tenemos 2 tipos de reactivos, que son los reactivos físicos y los reactivos químicos. Si hablamos de reactivos físicos, estos se usan para arreglar rastros latentes y se dividen en dos categorías. Ahora, tenemos lo que son el polvo adhesivo blanco, que se usa para superficies oscuras, el polvo adhesivo negro,
Lo contrario a este se usa para las superficies claras y el polvo al estilo rocota, también este es usado para superficies pulidas como espejos. El polvo al estilo del mío también se usa para platos antiguos y el polvo magnético es ideal para superficies metálicas. Y cuando hablamos de reactivos químicos, son sustancias que reaccionan a componentes químicos, como ya lo dice el nombre. Aquí tenemos lo que son los cristales de yodo, estos se evaporan y se revelan la huella en un color azul violeta. La inhibina, se usa en papel para revelar las huellas antiguas, y lo que es también el disulfito de oliveno, que se usa para objetos húmedos. Y por último tenemos los cianoblatos. Este se usa como una planchuela para revelar la huella en color blanco. Bueno, continuando con la explicación, ahora vamos a hablar sobre las huellas genéticas. Esta es una explicación más sobre el tema laboratorial, ¿no? Ahora, conociendo la estructura del funcionamiento del ADN, se ha logrado producir una verdadera revolución en las técnicas de identificación individual. ¿Qué es el ADN? Es el ácido desoxirribonucleico, el cual va a estar en el núcleo de cada célula y en una porción pequeña dentro del ámbito mitocondria de cada célula. Es importante saber que cada célula está conformada por 46 cromosomas, los cuales están conformados pues, por el ADN. Por el ADN. Dentro de este ADN va a estar localizado nuestro propio código genético, el cual está formado o dispuesto en una cadena doble helicoidal, compuestos por un azúcar, bases nitrogenadas como la adenina, timina, guanina y citosina. Ahora, en cuanto para el análisis de nuestro ADN es importante saber, o este se va a determinar dependiendo de la situación o el lugar donde este se va a fragmentar. Generalmente se realiza la fragmentación del ADN en los puentes de hidrógeno. Ahora, el análisis del polimorfismo del ADN se va a hacer mediante las llamadas sondas por segmentos de ADN. Tenemos dos tipos de sondas, las cuales son las multilocus, las cuales son más precisas, la cual te va a determinar el ADN fingerprint. ¿Qué es el ADN fingerprint? Es un análogo de las huellas dactilares, la cual te va a determinar un patrón exclusivo de secuencias de ADN en cada individuo. El monolocus te va a determinar el LOSI, que es el MNT individual. Esta va a ser la secuencia del tándem, el cual se repite en cada individuo, por tanto no es del todo preciso. Ahora, en cuanto a las explicaciones del ADN, él es Alex Jeffrey. En 1985 implementó el uso del material genético del ADN para la identificación humana, obteniéndose un patrón en bandas parecido al código de barras, al cual se denominó la huella digital del ADN, o también denominado DNA fingerprint. Actualmente, esta es conocida como perfil de ADN, la cual es exclusiva de cada individuo y no se puede repetir, excepcionalmente en el caso de los gemelos monocigotos. Ahora, la aplicación de la identificación del ADN tiene varias aplicaciones, pero las más destacadas son la prueba de paternidad y el análisis forense. En cuanto al análisis forense, se va a determinar en casos criminales para establecer la relación del sospechoso con la evidencia dejada en la escena del crimen. Ya pueden ser manchas de sangre, semen o saliva, ya sea para incriminarlo o, en su caso, exonerarlo del delito a lo cual se le está acusando. Ahora, el ADN puede servir como una huella genética y este puede ser realizado de muestras de gran antigüedad, dando aquí como ejemplo que la sangre y el semen pueden tener una antigüedad de 3 hasta 5 años. La violación. Uno de los delitos más frecuentes de todos los tiempos es la violación. Estos exámenes externos permitieron casi siempre comprobar la existencia de la rotura del himen en las mujeres vírgenes, ya que se puede evidenciar el estado de las carúnculas multiformes. Pero este no siempre es un rasgo presente, ya que existen los himenes complacientes, los cuales permiten el inicio penis, que quiere decir la penetración del pene a la vagina, sin producir una lesión visible. Por ello se hizo la aplicación anteriormente del HLA, que es el antígeno depositario humano, presente en todas las células de nuestro organismo, pero este es bastante variable debido a que su manipulación excesiva puede causar destrucción de la evidencia de
la secuenciación del ADN. El estudio del ADN por medio de las sondas, como ya habíamos dicho que hay dos, la multilocus y la monolocus, permite interrogar el código genético de las secreciones del delincuente y recibir una respuesta muy precisa. Jeffreys, en conjunto con otros científicos, determinaron que el semen del violador, como el de todas las células de cualquier persona, está contenida en su huella genética una huella tan precisa que la huella dactilar, más que la huella dactilar tradicional, la cual va a permitir la identificación individual con gran exactitud y precisión de cada individuo o del individuo agresor. Ahora, el investigador se va a encargar de estudiar la muestra tomada de la vagina de la mujer violada y el semen del sospechoso, para comparar y determinar si se trata de la misma persona, realizando para ello una hibridación del material sospechoso. La cantidad exacta es al menos se necesita 5 ml de sangre o semen para identificar a un culpable. El examen de laboratorio permitirá ver en el ADN extraído varias decenas de bandas parecidas a los códigos de barras, como ya hemos mencionado, el ADN fingerprint, como estos, ¿no? Ahora, el otro uso o el otro ámbito aplicativo para la identificación del ADN es la determinación de la paternidad. La investigación de la paternidad después de una violación o de un incesto puede ser establecida por la determinación de los grupos eritrocíticos o grupos del HLA, ya sean efectuados en las células del líquido amniótico o de las vellosidades foliares. En supuesto caso de que hayan dos individuos sospechosos de ser el padre de la criatura, bastará con comparar las bandas halladas en las huellas genéticas del hijo y de la madre. Para ello se va a obviar las bandas de la madre y solamente van a quedar las bandas del padre, el cual sería básicamente, ¿no?, el progenitor original del bebé. Para ello tenemos el multilocus y el monolocus, como ya habíamos dicho, son las sondas. El multilocus va a tener una probabilidad de error de 1 en 1.000.000, a diferencia del monolocus, el cual se debe repetir entre 2 o 3 veces para alcanzar la misma probabilidad de acertación. También se determinó mediante la científica Karen Burris la aplicación del PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, la cual va a determinar por amplificación de los segmentos del DNA. Esto es muy bueno debido a que solamente necesita una poca cantidad de evidencia y permite analizar muestras degradadas. Las otras aplicaciones para este tipo de métodos llegarían a ser las aplicaciones arqueológicas y paleontológicas. Estas son importantes debido a que gracias a este método se pueden identificar linajes familiares de data de la antigüedad. Ahora, también tenemos problemas bioéticos y legales en cuanto al uso y la determinación del ADN para la determinación de un delito o de una paternidad. La legitimidad de estos exámenes no es totalmente admitida, porque este tipo de exámenes plantea problemas de tipo médico-legal en el que el sospechoso puede negarse a ser examinado en su intimidad y la ley no puede violentar el derecho humano. Y si se demuestra que ha sido así, la prueba obtenida en forma irregular no servirá como tal prueba ante un tribunal. Ya, en cuanto a la determinación de paternidad, han existido varios métodos a lo largo de la antigüedad o de la historia, los cuales se han ido descartando por falta de evidencia o por costos. Por ejemplo, el tema del análisis del grupo sanguíneo, del ABO, como se sabe, este es muy variable y puede depender a la región, entonces no es fidedigno. El sistema LH, el sistema del antígeno leucocitario humano, que también sigue el patrón hereditario mendeliano. Y finalmente se pudo aplicar la tecnología del HLA junto con el ADN. La prueba se basa en un análisis preciso de las muestras de ADN de la madre, del niño y del padre presunto. El niño va a heredar el ADN de los padres, la mitad ya va a ser de la madre y la mitad del padre. Ahora, en Bolivia, la aplicación tenemos el código de la familia. Es importante conocer esto debido a que en el artículo 207, la prueba de paternidad, en síntesis, va a indicar que para una prueba de paternidad el padre tiene todos los derechos a utilizar todos los medios posibles como pruebas para que sean idóneos para establecer con certeza la paternidad. En cuanto al artículo 209, existe la prueba de exclusión de la paternidad. Se van a establecer ciertos casos donde se puede realizar o excluir por todos los medios la prueba. Por ejemplo, de quien señala como padre estaba durante un periodo de la concepción por imposibilidad física o de cohabitar, ya sea ausencia o alejamiento de la madre.
o que el señalado como padre se encontraba en el periodo de concepción inhabilitado para procrear, ya sea por una enfermedad u otra causa semejante. Ahora vamos a hablar sobre los casos donde se requieren las pruebas de ADN. En todo caso, tenemos aquí ciertos escenarios como para determinar la confirmación del parentesco biológico, como ser una sospecha de infidelidad del cónyuge, determinar la paternidad del niño antes del nacimiento, búsqueda del padre biológico de personas adoptadas o personas huérfanas, personas que buscan identificar a uno de sus padres cuando el otro está ausente o es difunto, individuos que busquen determinar la probabilidad del parentesco biológico de un hermano. Otro escenario pueden ser los derechos de visita o de custodia en un proceso de separación conyugal. Las mujeres que requieran sostenimiento económico, las mujeres que buscan el reconocimiento del apellido y los derechos consiguientes para sus hijos, los hombres que desean demostrar que están siendo acusados falsamente de ser padres biológicos del niño que es imputado como suyo. O también en el caso de las herencias en litigio, que básicamente te está hablando de el suceso de un fallecimiento del padre, ¿no? Alguien que quiera certificar el parentesco de los verdaderos padres o abuelos para derechos de herencia, reclamación de seguros de vida, de pensión, de supervivencia, aun cuando no esté ausente el difunto, y finalmente individuos que quieran anexar un perfil de ADN a su testamento. Ahora, existen varios tipos de prueba para la identificación del ADN. Puede ser una prueba simple, una prueba de paternidad, una prueba de paternidad mediante los abuelos. Por ejemplo, la prueba de paternidad se va a tomar una muestra de la madre, del bebé y del padre, y en el laboratorio se va a fragmentar el genoma, dejando así solamente el ADN del cromosoma Y, determinando así la paternidad del padre. Se va a establecer lo mismo en cuanto a la madre, pero aquí se va a tomar en cuenta el ADN mitocondrial. Y en las pruebas de parentesco vertical de la línea masculina, esas se utilizan siempre y cuando exista un parentesco que no sean familiares de primer grado. Lo mismo aplica en la parte de la línea vertical femenina. Y la prueba de parentesco horizontal se va a aplicar en aquellos que busquen semejanza entre primos o hermanos. El ADN nos permite no solamente identificar si una persona es propensa a sufrir algún tipo de enfermedad, ya sea de tipo genética, también nos permite saber en ciertos aspectos, en ciertas regiones de este segmento, si hay compatibilidad en cuanto a los alelos del hijo con los del padre o los de la madre. Aquí lo que tenemos es un ejemplo de una muestra que más adelante se va a describir de lo que son los marcadores genéticos, también conocidos como microsatélites. En este ejemplo se van a describir ciertos números que lo que tiene que hacer es coincidir con los del padre o de la madre, tanto del alelo 1 como del 2, para determinar si la paternidad es al 100% o es nula. Por ejemplo, aquí tenemos que un alelo está en esta sección y encaja junto con la del hijo que está acá, esta es la del padre, y la de la madre que está aquí encaja. Solo un ejemplo visual. Eso significa que la paternidad no está fluida, o sea que hay una alta probabilidad de que sea el padre o la madre del niño. En este caso, se ve que el perfil de la mamá coincide con el del niño en cierto segmento de los alelos, pero aquí ninguno de los dos alelos del padre coincide con alguno de los dos alelos del hijo, que obviamente tendría que coincidir con este, pero en este caso significa que la paternidad está excluida, por lo tanto no es el hijo, es el padre. En cuanto a la toma de muestra, tenemos ciertas instrucciones, por ejemplo, estas deben ser tomadas al momento y identificarse también correctamente, también acompañado obviamente de lo que sería el consentimiento informado de la persona, ya sea si es un menor de edad de ambos tutores o si es mayor, por ejemplo, de 12 años y tiene la capacidad para reconocer lo que se le está haciendo, también se le puede tomar el consentimiento. Esto va a depender obviamente de su grado de madurez. El principal tipo de muestra que se va a obtener es de la saliva, que es en este caso aquí el obstructivo, y un raspado de la piel interna de la mejilla. En cuanto a la saliva, se van a requerir que no se coma ni siquiera ningún alimento unos 30 minutos antes del examen,
el paciente debe enjuagarse la boca entre 3 a 5 veces aproximadamente y luego empezar a salivar sin formar espuma, de modo que sea contenido líquido en su mayoría. Luego de esto, ese envase se va a agitar para que se combine con el componente que hay dentro de estos tubos especiales y se va a mandar la muestra a que se haga la correspondiente análisis. En cuanto a lo que es el examen de la caries interna de la mejilla, se va a tomar un hisopo y obviamente también las mismas recomendaciones que no vamos a iniciar a nada, que se juega la boca, y con un hisopo se va a rastrear, o sea, a rastrear lo que sería la cara interna unas 15 veces mínimamente, y luego se toma otro hisopo y se analiza lo que sería el lado opuesto. Ninguno de los dos hisopos debe tocar lo que serían las manos de la persona que está examinando o algunos otros objetos. Deben dejarse secar al aire libre por lo menos 1 hora, ya que si se inserta rápidamente en el tubo de muestra, esta puede generar humedad, lo que va a favorecer la proliferación de bacterias que pueden degradar enzimas del ADN. Luego de eso, de 1 hora de secado, se va a introducir en los frascos de muestra y estos van a ser llevados al laboratorio para su correspondiente análisis. También tenemos otro tipo de muestra. Entre estas están las excelentes, que son de una calidad superior al resto de muestras que vamos a ver después. Tenemos principalmente la muestra de sangre venosa arterial tomada correctamente en dispositivos de vacío. Tenemos también lo que son tejido fetal, que son muestras tomadas, por ejemplo, del cordón seco, manchas de sangre incluso, que están bien conservadas, no solamente secas como en este caso. Aquí se nota que hay, que fue reciente, por el color también. También tenemos muestras de lo que sería semen, o incluso cuando es almacenado en lo que serían condones de látex, que están bien cerrados, por decirlo así, que no han tenido contacto con las manos de la persona que lo ha manipulado. Tenemos tejido fetal proveniente de aborto, por el caso de que suceda uno, también se puede utilizar, es una buena fuente, y además tenemos otras dos que serían intrauterinas, una que sería la biopsia de la obesidad embriónica, y el otro sería sacado muestras mediante lo que sería la amniocentesis. Luego tenemos otro tipo de muestras que serían las buenas regulares, una calidad ya medio decente. Tenemos las manchas de semen, pero en la ropa, estas ya no están de una manera, por decir así, aisladas herméticamente, sino que van a estar expuestas a lo que sería contenido ambiental, lo que podría modificar un poco lo que sería la calidad de esta muestra. También tejidos provenientes de lo que sería el resto de la exhumación, principalmente de lo que sería el fémur. También tenemos, como se mencionó anteriormente, el cordón umbilical, cepillo incluso también, ya que va a estar en contacto con la saliva, se podría usar de alguna manera. Incluso los restos de vello que van a estar alojados en lo que sería la rasuradora. Esto igual son una buena fuente, como los que serían los pelos arrancados. Pero esto hay que tener cuidado igual de que tienen que salir completos, no solamente lo que sería la parte que está superficial, sino con todo el polvo. Y por último, tampones que sean recientemente usados, igual pueden ser utilizados para obtener algún tipo de muestra. Luego tenemos las regulares tirando a mano, que ya no sirven tanto, pero como última opción se pueden utilizar. Serían muestras de orina, o también colillas de cigarrillo que va a tener también saliva, y claro, va a estar expuesta a muchos contaminantes, pero como última alternativa, ya sea en una escena del crimen o similar, se podría utilizar. Luego tenemos cabello humano, ya va a estar sin lo que sería el burro, sin la raíz de fuerza, que no va a ser tan confiable. Y bueno, aquí tenemos lo que sería tejido incluido en parafina. Va a ser ya cuando la persona haya fallecido y los familiares quieran utilizar esos restos para obtener alguna muestra de ADN. Y por último, el papel higiénico, el Kleenex. Va a tener algún tipo de secreción, obviamente no va a ser de la mejor calidad, pero en una última instancia nos puede servir.
y las que no son aceptables, ya sangre seca, por ejemplo, quemaciones, obviamente ya no hay nada que rescatar ahí, y bueno, lo que serían los cuerpos que están sumergidos en formol. Ya de ninguno de estos sería utilizable para obtener una muestra de ADN. En cuanto a la interpretación, como se mencionó anteriormente, van a haber una serie de números, por decirlo así, que van a ser los que van a estar codificados en los alelos, los cuales tienen que mostrar compatibilidad tanto del padre de la madre, en caso de que se quiera incluir la paternidad, sería del padre o de la paternidad de la madre. Normalmente se hace con el padre. Por ejemplo, aquí el hijo tiene el número 11 y el 14. El 14 es compatible con el de la madre, pero el 11 no con el del padre, ya que entonces el alelo 11 es incompatible. Lo mismo sucede en este resto de los casos, lo que significaría una exclusión de la paternidad, ya que con 3 es suficiente para excluir la paternidad. Con 3 alelos es incompatible. Y luego la inclusión, que sería una compatibilidad superior a lo que sería el 93% aproximadamente. Ahí no se descarta la posibilidad de que sea el padre, pero aún así hay dudas, por lo que tanto se procede a generar una serie de cálculos para determinar si realmente eso no es, ya que si obviamente salen todos compatibles, realmente no hay duda de eso. Aquí tenemos la probabilidad de paternidad, más que nada representa el individuo, por ejemplo, que sería la probabilidad de paternidad, se va a utilizar la X, es la probabilidad que tiene el presunto padre de ser de transmitir ese marcador genético, o sea, que tiene que estar presente en el niño. Y Y es como la frecuencia de la que ese marcador está en la población general, sin ser de alguna manera relacionado o vinculado con el hijo. Tenemos un índice de paternidad igual que hacer una indicación numérica de la evidencia genética de la paternidad, o sea, cuántas veces es más probable de que este supuesto padre sea realmente el padre frente a otro individuo de la población, un X. Y bueno, luego se realizan lo que serían los cálculos. Aquí, por ejemplo, se muestra que entre el 90 y 94,9% ya es probable. Eso significa, más que nada, que a pesar de que haya una incompatibilidad con alguno de los tipos de leo anteriormente, no descarta la probabilidad de que sea el padre. Pero aún así, hay una posibilidad, aunque mínima, de que no sea el padre. Por eso siempre lo más importante y lo más seguro es acercarse al 99,73%. Y a pesar de que dice que es prácticamente probada, en realidad se toma como que realmente es aceptable y que realmente es el padre. Esto es el caso ya, como se puede decir, más particulares, más puntuales. Normalmente siempre se tiene entre el 99 hasta el 99,73. Luego hay otros tipos de pruebas que son más específicas. El ADN mitocondrial, en resumen, es como la misma prueba anterior, pero exclusivamente para determinar si esta persona es hijo de una madre en particular. Vamos a enfocar a la mujer, ya que todos recibimos lo que sería ADN mitocondrial exclusivamente de nuestra madre al nacer. Y el ADN de microsatélite igual, pero especificada en lo que sería el cromosoma Y. Más que nada cuando se trata de varones que actúan en alguna escena del crimen para determinar de una manera más específica cuando hay restos de estas personas en esa escena. Y eso sería todo. Preguntas.